Hola, ¿qué tal amigos de Expreso Paranormal? Estamos ya por fin en la emisión número 10, episodio 10 de Expreso Paranormal. Y de nueva cuenta está con nosotros Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que ven esta transmisión. Buenos días, noches o tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este programa, esta programación. Saludos para todos y bendiciones desde el Estado de México. Así es. Oye, y hoy nos vas a traer un tema pues completamente diferente a lo que te conocemos, pero sabemos pues que eres una persona muy preparada en diversos temas y hoy nos vas a hablar acerca de criptozoología. Vamos a hablar un poquito de criptozoología, que digamos es parte del abanico de posibilidades de los estudios o pseudoestudios paranormales, y que es un tema que también tiene su magia también. ¿Qué significa criptozoología para todas las personas que nos están viendo? Bueno, criptozoología es un término que viene tiene un origen griego y está, digamos, dividido en tres vocablos. El primero sería criptos, que significa oculto. El segundo vocablo sería zo, que significa animal. Y el tercero sería logos, que significa estudio. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que significa el estudio de los animales ocultos. Eso sería la criptozoología. Y bueno, me imagino pues el monstruo del lago Ness, el Yeti. ¿Qué animales estudia la criptozoología? Precisamente como lo acabas de decir, Rafa, pues a este tipo de animales que son desconocidos o que no son reconocidos por la ciencia, esto es muy importante señalarlo, digamos que es una rama de estudio, pero es pseudocientífica, es decir, no está reconocida todavía por la ciencia, toda vez de que las evidencias que existen son un poquito subjetivas. Y bueno, a este tipo de animales se les llaman críptidos. Este tipo de animales que son desconocidos se le llaman críptidos. Y me imagino que habrá de diferentes ecosistemas, ¿no? O sea, tomando en cuenta la biodiversidad, pues el amplio, el abanico de vida, de formas de vida que existen en nuestro planeta Tierra, desde seres microorgánicos, macroorgánicos. Yo me imagino que dentro de la criptozoología o de este estudio de los animales desconocidos o de los animales ocultos o como tú quieras, me imagino que debe haber animales que sean ad hoc a cierto tipo de ecosistemas, ¿no? Acuáticos, terrestres, semiacuáticos, no sé, voladores, intraterrestres. Bueno, han habido noticias de avistamientos de animales extraños alrededor del mundo a lo largo de la historia. ¿Qué más nos puedes contar al respecto de estos animales? Fíjate, Rafa, que antes de que lleguemos a ese punto, a mí me parece que es muy interesante decirle a la gente que nos escucha algo relacionado con la criptozoología que podría ser de mucho interés. Para empezar, comenzamos diciendo que se trata de un tipo de estudio o una rama de estudio pseudocientífica porque no es reconocida por la ciencia oficial. Sin embargo, tenemos que considerar que la ciencia actualmente todavía sigue descubriendo especies nuevas. Y si la gente se diera cuenta de la cantidad de especies nuevas que se descubren todos los días, y la cantidad de especies que la ciencia estima que están pendientes por descubrir, entonces de alguna forma cobra sentido la criptozoología, porque recordemos que la criptozoología se basa en avistamientos, o en su mayoría de las veces en avistamientos y en evidencias que son algo subjetivas, que no son 100%, digamos, aprobadas por el método científico de investigación. Pero para que te des una idea de lo que estoy diciendo, Rafa, aproximadamente al año la ciencia descubre entre 15,000 y 18,000 diferentes especies todos los años, y estima la ciencia más o menos que todavía hay pendientes por estudiar o pendientes por descubrir 8.7 millones de especies solamente de nuestro planeta. Entonces imagínate lo que estamos diciendo, que de esos 8.7 millones de especies que todavía no se terminan de descubrir, el 86%
de los animales terrestres, incluidos obviamente insectos, mamíferos, aves, reptiles, etcétera, etcétera, 87% de las especies animales terrestres todavía no se terminan de descubrir, según este estudio, y el 91%, más del 90% de los animales marinos, es decir, de todos los animales, de todas las especies marinas que existen, solamente el ser humano conoce el 10%, entre el 9 y el 10%, y el otro 90% son especies que todavía no terminamos de descubrir, todavía no conocemos, y que cada año, entre precisamente organismos unicelulares, hongos, especies de, vegetales, aves, peces, exacto, todo eso, entre 15 y 18 formas de vida, al año no únicamente fauna, sino también flora, o sea, hay flora y fauna que aún no se ha descubierto. Y fíjate que tienes mucha razón, porque año con año, Miguel, se publica este año las especies que se descubrieron este año. Y tú te puedes imaginar que, pues, en su mayoría sí, en efecto, hay muchos insectos, hay microorganismos, hay animales que se creían extintos y que no están, y aparecen año con año, y que lo que realmente conocemos de nuestro planeta, específicamente de las fosas abisales, pues es nada. De hecho, fíjate, tienes razón. Ahorita, en un momento más, vamos a tomar ese tema otra vez, el tema de los animales extintos. Y ahorita me hiciste recordar así rápido, antes de que se me vaya la idea, hablando específicamente de organismos que viven, que se llaman extremófilos. Hay unos organismos que se llaman extremófilos y que son organismos que viven dentro de algunas chimeneas submarinas volcánicas. Volcanes. Y son sumamente raros, exactamente, son sumamente extraños estos organismos, porque en el fondo del océano no hay oxígeno y no hay luz. Entonces ellos sobreviven a través de procesos químicos, es decir, por ejemplo, las plantas aquí, de forma terrestre, hacen la fotosíntesis, y ellos sobreviven a través de un proceso que se llama quimiosíntesis, es decir, se alimentan a través de procesos químicos, y algunos de ellos consumen, elementos como azufre, como hierro. De ese tamaño, de esa rareza son estos animales que todavía no terminamos de entender, todavía no terminamos de conocer, y que me acuerdo mucho en alguna ocasión que hicimos un programa en donde estábamos hablando de seres extraterrestres, y estábamos tratando de imaginar cómo serían un ser extraterrestre, que no necesariamente tiene que tener la misma estructura molecular que los seres que viven en nuestro planeta, que están conformadas, por ejemplo, de carbono. Me acuerdo mucho que platicábamos o estábamos imaginándonos seres hechos de cadenas moleculares de silicio, que bueno, es un elemento que también puede formar cadenas moleculares. Y su nombre lo dice todo, ¿no? Extremófilos, que son extremos, ¿no? Que pueden sobrevivir a condiciones inimaginables para nosotros, como los que comentabas que viven dentro de los volcanes. Así es, exactamente. Y aparte hay que considerar también que esos organismos viven en temperaturas impresionantes, porque prácticamente viven a los alrededores de estas chimeneas submarinas a muchos grados de temperatura. Hay estudios que nos dicen que podrían existir, o hay posibilidades de que existan algunos microorganismos viviendo, digamos, en la atmósfera de Venus, por ejemplo, que es una atmósfera que está hecha de ácido sulfúrico y que está pues todo el tiempo a 400 grados de aproximadamente promedio, 400 grados centígrados, y ahí puede existir vida. Y que se nutren de azufre y de elementos. Exacto. Que nada que ver con las biomoléculas conocidas por nosotros. A nosotros nos podría parecer extraordinario, nos podría parecer increíble, pero es más increíble darnos cuenta, Rafa, que esas cosas que para nosotros suenan a ciencia ficción, las tenemos aquí en nuestro planeta. No hay necesidad de irnos a buscarlas a otro planeta. Ni siquiera hemos podido terminar de estudiar nuestro propio planeta
toda vez que en el fondo del mar, bueno, pues es casi imposible hacer el estudio por la cantidad de peso, por las atmósferas que produce la presión a esas profundidades, y sin embargo ahí hay vida. Imagínate. Por ejemplo, entonces, yo miraba la otra vez una publicación, que de hecho la compartí, un caracol, donde la concha del caracol se está hecha técnicamente de metal, de hierro, o sea, cómo estos animales se han compatibilizado con ciertos elementos no biológicos y los han integrado a su forma de vida, como este caracol que parecía técnicamente una armadura de hierro. Y animales que viven en el interior de los volcanes, y como comentaste de las fosas abisales, y se habla mucho de Europa, una de las lunas de Júpiter, que se cree que está hecha de agua, que el interior de Europa es completamente líquida, agua líquida que se encuentra en una capa de hielo, ¿no? Pero que se cree que en el interior de Europa pudiesen existir animales que estén adaptados a vivir dentro de la oscuridad del agua, y entonces nos remontamos a las fosas abisales de la Tierra y vemos animales bioluminiscentes que han desarrollado esta capacidad de iluminarse para poder atraer a sus víctimas, ¿no? A sus presas. Entonces estamos hablando de una cosa de la biología, y lo maravilloso de la biología, y lo inagotable de la vida, cómo la vida se abre camino en cualquier lado, en cualquier ecosistema, en cualquier circunstancia, dentro de los volcanes, fuera de los volcanes, en la oscuridad total, en la atmósfera extraterrestre, porque se ha visto que, por ejemplo, el osito de agua pues ha sobrevivido en la superficie de los satélites. Entonces vemos cómo la vida pues no tiene límites, y que nosotros técnicamente pues no somos nada en el infinito océano cósmico, y que una vida no nos alcanzaría para poder comprender cómo la vida pudiese abrirse camino en otros lugares y galaxias inimaginablemente lejanas. Exactamente, y eso me lleva también a pensar en el importante papel que juega en este caso la evolución de las especies, la teoría de la evolución de las especies. Recordemos que la evolución no es otra cosa más que un proceso de adaptación al medio ambiente en el que se encuentra una especie determinada, ¿no? Y que, bueno, podríamos tener obviamente muchos ancestros en común, o muchos de las especies que hay en el mundo pueden tener un ancestro en común, pero que dependiendo de la región y dependiendo de las condiciones atmosféricas o dependiendo de las condiciones climáticas en las que se encuentra ese organismo, va desarrollando diferentes adaptaciones. Entonces, me acuerdo mucho de un caso que me platicaba un amigo de Argentina hace poco, que decían que habían avistado, que habían visto unas sirenas. Y entonces me preguntaban la posibilidad de que existieran ese tipo de animales, una sirena que digamos fuera parte ser humano y parte pez, y obviamente no existen evidencias sólidas al respecto, pero no podemos tampoco descartar la posibilidad toda vez de que podríamos tener un ancestro en común, pero que dependiendo de las condiciones en las que un grupo o a lo mejor un grupo de estos ancestros en común, de estos homínidos, pudieron haber quedado atrapados en un ambiente que les obligó a evolucionar de esa forma. Y es el caso para también nuestro tema del día de hoy, los animales críptidos. Y fíjate ahora... perdón que te interrumpa. Sí. Es que, fíjate que sí, porque la evolución, todos los seres vivos, toda la biosfera, o sea, todos los seres vivos que poblamos el planeta Tierra, absolutamente todos, tal vez a excepción pudiera ser del pulpo, tenemos un ancestro en común. Exactamente. Todos los seres vivos de este planeta compartimos un ancestro en común, todos. Pero precisamente eso nos habla la biología y nos habla el árbol filogenético, que es como un árbol genealógico, y de cómo todas las especies que habitan el planeta Tierra en su camino evolutivo
se van dispersando en diferentes ramas y de esas ramas se van disgregando nuevas especies de animales y de flores, porque se van adaptando. Eventualmente, nosotros, bueno, ahorita en este momento somos la única especie humana, pero anteriormente compartimos esta tierra con otras especies humanas que ya se extinguieron, pero anteriormente esos todos teníamos un ancestro en común con, por ejemplo, los chimpancés, los gorilas, los monos en general, compartieron un ancestro en común con nosotros. Obviamente nos fuimos separando y eso habla de la evolución. Exacto. Y esa es la maravilla de la evolución, que tal vez mucha gente no entiende la evolución. ¿Quién no nos puede decir que a lo mejor en un ejemplo, el grupo étnico de los Bajau, que ya se adaptaron a vivir en el mar y que pueden permanecer minutos y minutos buceando debajo del agua, capturando ostras, almejas, pescando, y viven y están adaptados al mar? ¿Qué te dice a ti que dentro de 40,000 años, de 50,000 años, de 100,000 años, no sea una especie humana adaptada a vivir en el mar, y que ese mito de la sirena se pueda ver en un futuro? Porque están completamente adaptados en el mar y presentan cierto tipo ya de mutaciones. Este es un grupo étnico que habita en las Filipinas, en el Pacífico. No recuerdo muy bien si eso es Malasia, no sé, por ahí, pero es un grupo étnico que está adaptado a vivir en el mar y que ellos ya presentan a mostrar cierto tipo de mutaciones porque están completamente adaptados. Entonces, la evolución en un futuro muy, muy lejano, porque luego la gente piensa que la evolución se da en un 2x3, no. Los procesos evolutivos duran miles y miles de años para que se puedan llevar a cabo. Entonces, lo que dices tiene muchísimo sentido, y lo que te compartió tu amigo de Argentina tiene mucho sentido. Es muy probable que en un futuro algún grupo humano, que yo veo a los Bajau, este grupo, en un futuro muy probablemente puedan adaptarse a una especie de vida acuática. Parece ciencia ficción, pero a veces la realidad supera la ficción. Siempre. De hecho, un ejemplo muy claro son los delfines, que bueno, son mamíferos acuáticos, y que bueno, tienen en promedio una capacidad de durar hasta 30 minutos debajo del agua sin salir a respirar, pero al día de hoy siguen respirando. Podría pasar algo similar con el grupo étnico que dices, que empiezan a desarrollar la capacidad de tener mucha mayor resistencia debajo del agua, y llega un punto en el que pueden estar debajo del agua 20, 30 minutos sin salir a respirar, perfectamente adaptarse a una vida submarina. Las ballenas, por ejemplo, ve el ancestro de las ballenas, era un perro. O sea, prácticamente era un perrito que andaba allá afuera y luego, o sea, qué curioso, salió del mar y regresó al mar, ¿no? Porque la vida surge en el mar y hay un momento. De hecho, fíjate, estoy preparando un video precisamente sobre la evolución, pero en otro momento lo hablaremos. Entonces, enigmas acuáticos. Háblanos de los enigmas acuáticos, mi estimado y fino amigo. Bueno, mira, en el caso de los enigmas acuáticos o los críptidos acuáticos, hay algo que me llama mucho la atención, Rafa. Hay algo que es muy interesante y se refiere a que en muchos lados han visto animales críptidos, es decir, que se supone que no están reconocidos por la ciencia, pero que tienen muchas características parecidas, similares, y que lo único que cambia es la región y el nombre. Pero al momento de que hacen la descripción del críptido, son muy parecidos. Y bueno, aquí quiero postular, primero que nada, quiero hablarte un poquito de uno que se llama Bunjip, que es un animal semiacuático o un animal anfibio, que es originario de Australia. Este Bunjip fue, es una leyenda de los aborígenes de Australia, y que se trata de una especie de estrella marina que es anfibio, que sale y que adopta algunas actitudes o formas humanoides, y que se piensa que también puede llegar a atacar de alguna forma al ser humano. Es una leyenda de esa parte del mundo, ¿no? De los aborígenes, pero... Y perdón que te interrumpa, y esta tierra tan fascinante, Australia, con esta biodiversidad
tan sui generis, o sea, una biodiversidad tan distinta al resto del mundo, comparada con la idea de Madagascar, en donde debido a esa separación geológica de esa porción de la Tierra, tanto los seres humanos que habitaban ahí como los animales, su evolución como que se fue para otro lado. Entonces de repente tú ves en Australia un animal que tiene pico de pato, pero no es pato, pero tiene cola de castor, pero es mamífero, pero pone huevos, y luego resulta que tiene una pata de pato y otra no sé qué, y un espolón con veneno. Es un animal completamente extraño. A veces que agarraron animales de todas las especies y lo metieron en una licuadora y sacaron al ornitorrinco. De ese calibre es Australia, y de ese tipo de animales tan extraños en Australia. Entonces no sería difícil de creer en esa posibilidad de este animal que parece una estrella de mar, que es anfibio y que sabrá Dios qué tantas cosas más que nos comentas. Exactamente. Sí, de hecho, aunque parezca increíble, hoy día hay gente que no conoce el ornitorrinco, por ejemplo. No lo conocen, pero si tú se lo platicas a alguien que no conoce, oye, ¿tú creerías que existe un animal con estas características? Pico de pato, venenoso, patas, y con pelo, y mamífero, pero al mismo tiempo pone huevo. O sea, imagínate, una cosa así de extraordinaria, ¿no? Así es extraordinario, exactamente. Te dirían que estás mintiendo, te dirían que estás loco. O que empezáramos a hablar, por ejemplo, de los extremófilos. Y tan bonitos que están los canijos. Sí, nada más que pues sí tienen su peligro. Pero además de eso, no todos, solamente creo que las hembras son las que tienen veneno, me parece. O estoy, la verdad, yo creo que es que solamente un biólogo, un zoólogo nos podría explicar bien el ornitorrinco, pero qué cosa ese animal. Si no estuviera clasificado por la ciencia, créeme que estarían todos los compendios de criptozoología sin lugar a dudas. Exactamente, y de eso se trata. Y bueno, aquí retomando el tema de los animales acuáticos críptidos, hay uno que es famoso en Estados Unidos, por allá en la región entre los límites de Estados Unidos y Canadá, por la región de Quebec, que le dicen del champ o el campeón. Ok. Que habita en el lago de Champlain, el lago de Champlain, que está ya, digamos, más cargado hacia la zona de Canadá, o que abarca las dos regiones, y que es una especie de monstruo marino muy similar al monstruo del lago Ness. Es decir, también pertenece, digamos, a una subespecie de críptido, que es como una serpiente marina. Lo describen de esa forma, ¿no? Un cuello largo, delgado, su cabeza, como si fuera una especie de serpiente enorme, ¿no? Lo que me lleva a pensar... No, dime. Adelante. No, dime. Lo que me llega a pensar nuevamente en el tema de los animales que pudieran ya estar considerados como extintos, y que sin embargo todavía puede haber especímenes por ahí que se nos hayan escapado, que como tú bien lo dijiste, también no solamente se descubren especies nuevas, sino que se redescubren especies que se consideraban extintas y que de repente nuevamente se tienen avistamientos de ellos, ¿no? Entonces pues no sonaría... No, pues no te vayas muy lejos, ahí tienes al celacanto, ¿no? Este pez, que técnicamente es un fósil viviente, que se creía extinto desde épocas prehistóricas, sabrá Dios de qué, si de la era jurásica, sabrá Dios de qué, del paleozoico, no, pero súper antiguo, o sea, anterior a los dinosaurios, creo yo. Se quedó completamente extinto y de repente, pum, en 1938, pum, lo ven ahí en aguas profundas del Océano Índico. Un animal que se creía extinto desde la época de los dinosaurios, prehistóricamente hablando. Si estoy un poco errado por ahí, pues ahí me dicen, según yo es por acá, de aquellas épocas remotas, extinto, y pues resulta que aún sigue con nosotros un auténtico fósil viviente. Entonces, no sería descabellado creer que el champ, porque también se dice, está la teoría de que tanto como Nessie, como el champ o como el ogopogo en Canadá, se trata de una especie de plesiosaurio, un animal, así es, serpientoide, o sea, de forma serpentina, con cuello largo, aletas
aletas, cola, su jorobita, y por eso cuando les toman las fotos, que le toman fotos al Nessie, al Ogopogo, al Cham, al Nahuelito en Argentina, creo que por allá en Argentina también hay otro, y se ven las jorobitas así, y no sería nada descabellado de que, oye, a lo mejor en aguas muy profundas, o sea una coexistencia entre aguas corrientes subterráneas, puedan vivir ahí especies que hayan permanecido ocultas a los humanos, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy de Michoacán. En Michoacán está el volcán de los Espinos y está la laguna de Zacapu. Yo tuve una experiencia bien rara ahí, pero no la quiero contar ahorita. Ok, pero sí, yo la recuerdo, yo sí la recuerdo. Se dice que hay un monstruo marino que habita en el volcán de los Espinos. Es un volcán que pues ya es un lago, es un laguito, pero está interconectado, se cree, y se ha visto este animal. Entonces, pues no es tan descabellado creer que existan estas formas de vida errantes, prehistóricas, habitando nuestros lagos y nuestras lagunas y nuestros ecosistemas acuáticos aquí en la Tierra. Exacto. Oye, yo recuerdo esa anécdota, me la platicaste y la recuerdo bien. Entonces está interesante. La voy a contar. No, la voy a contar de una vez. De una vez. Se van a burlar de mí, pero no me importa. No, no, pues porque luego la gente ya ves cómo es. Cuando yo era niño, íbamos a atrapar pescaditos allá en Zacapu. Agarrábamos pescaditos de esos iboris, de esos charalitos, pescaditos así, pequeñitos. Pececitos pequeñitos. Los agarrábamos, nos los llevábamos a la casa en una cubeta, les dabas comida, a rato te enfadabas, ibas y los regresabas. Dentro de esa inocencia de niño, ¿no? Y del peligro que implica que te pudieses ahogar en ir a estos cuerpos de agua. Y de esa inconsciencia de niño, de la extracción de especies de su hábitat natural y que haces un daño al hábitat. Pero pues cuando eres un niño de 7 años, de 6, 7, 8 años, que hay ignorancia también al respecto del tema, pues tú lo ves como algo chido, ¿no? Ir y agarrar ranitas, agarrar culebritas, agarrar pescaditos, porque tuve la fortuna de crecer en este lugar. Ahí está la laguna de Zacapu, que en esa laguna de Zacapu existe una especie de ajolote endémica de ahí, porque todos creen que el ajolote de Xochimilco, ¿no? Es el único que existe, y no, en Zacapu está el Ambistoma andersoni, que es un ajolote de Zacapu que pues, está en peligro de extinción tristemente también, y que tiene mucha relación con lo que te digo, porque en una ocasión yo quería atrapar los peces rojos y los peces grandes, y yo no quería los pececitos chiquitos, yo quería un pescado grandote, y ahí me voy por la orilla de la laguna, y me voy, y me voy a una zona donde realmente yo me pude haber ahogado. Estoy hablando, fue en los 80s, finales de los 80s, y ahí voy caminando. Zacapu es una ciénega, pero tiene una laguna y tiene ojos de agua, es un lugar con mucha agua. Y entonces yo iba y de repente escucho un chapoteo, como un chapoteo. Me sacó de onda, ¿no? Y pues yo voy y luego escucho un chapoteo, escucho un ruido, y de repente, pues yo veo así, pues yo veo que de la tierra, o sea, de la tierra, o sea, es la orilla, tierra, agua, ¿no? De un hoyo, de un agujero, veo un cuerpo de una serpiente. No te miento, o sea, no sé, un grosor, pero espantoso, grueso calado, mi compa. Negro, brillosa, saliendo, entrando al agua, y yo pues me quedo así. Te lo juro que no tengo la noción del tiempo, porque yo veía cómo salía, y yo vi perfectamente ese cuerpo, vi su piel brillosa, cómo entraba al agua, y de repente miro
y comienzo a ver el cuerpo y volteo y veo que se va, así, lo de repente volteo, un cabezón de este vuelo, man, una serpiente, unos ojos mirándome, agazapada entre el agua así. Sin bronca me hubiera tragado, mi compa. Te lo juro que cuando yo la vi sentí un escalofrío, un terror. ¡Ay! No, hombre, me fui corriendo. Mira, mi compa entre la orilla pisaba las piedras, se me sumía el pie lodazal, sentía que me agarraba, que me atrapaba. Una cosa horrible, horrible. Jamás volví a atrapar pescaditos. Nadie me creyó. Hasta la fecha no me creen porque en ese lugar no hay. O se piensa que me dices tú, una anaconda. No. Sin bronca una anaconda. O sea, sin bronca una anaconda por el tamaño, el tamaño, el grosor, color, no una anaconda, porque sabemos que la anaconda habita en el Amazonas, ¿no? Allá en Brasil, sí. Venezuela, las selvas de por allá. En México no existen anacondas y no existe una serpiente de esas características acuáticas en México, negra, de ese tamaño, pero yo la vi y han pasado casi 40 años. Lo recuerdo como si fuese ayer y pienso y digo, a lo mejor tal vez fue un individuo de una especie, el último individuo de una especie ya extinta, porque el lago de Zacapu, la laguna de Zacapu ha sido depredada, se ha secado. Yo recuerdo que de niño habían ranitas verdes, había ajolotes, había pescaditos, había culebritas, ya no hay nada de eso. No, la contaminación, la industria, tal vez fue una especie que ahí habitó y tal vez eran de las pocas que ya quedaban y que desapareció, pero que existió. Estoy convencido de que existió, pero como no hay reportes, ni registros, cualquier persona va a decir, pero yo lo vi. El monstruo de la laguna de Zacapu lo voy a bautizar porque yo lo vi y lo miré con esos ojos. Y te lo juro que no me acuerdo si los ojos eran rojos, amarillos, o tal vez eran del, no sé, igual lo vi claramente negro, completamente negro, como el cable de mis audífonos, así negro. Ay, mira, con rojito, ¿no? No tenía rojo, era completamente negro, brilloso, una cosa enorme. Y lo vi, y te lo juro que lo vi, que me miraba y realmente me estaba mirando como presa. Yo lo sentí, yo sentí su mirada, pero yo sé que no me van a creer. Y ahí se ha ahogado mucha gente. ¿Quién sabe? No sé. A lo mejor ya no existe, pero hubo, yo lo vi. O a lo mejor un animal que creció más de lo normal, una mutación, tal vez, no lo sé. Pero y así precisamente, Rafa, es como nacen los críptidos, a través de experiencias personales y de avistamientos que la gente, bueno, se van pasando, incluso en muchos casos, no solamente una, sino varias personas lo ven. Y a pesar de que la ciencia no lo reconoce, la evidencia está ahí, aunque sea, digamos, de manera personal, en forma de un avistamiento personal, pero está la evidencia. Y entonces así es como nacen los críptidos, precisamente. Yo te creo, yo perfectamente te creo, o sea, no lo dudaría, porque la biodiversidad de México es impresionante. Hay lo que platicábamos al principio, ¿cuántas especies no existen todavía que no hemos terminado de clasificar, ni siquiera de conocer? Vamos, todos los años se descubren especies nuevas. Es muy probable que hayas visto una especie desconocida todavía para la ciencia, que sea muy similar, por ejemplo, a una anaconda brasileña, u otra especie de serpiente completamente diferente. Y por qué no decirlo, un animal que probablemente pudiéramos considerar extinto, pero que todavía no lo estaba. Así de maravilloso, ¿no? Hiciste un comentario muy oportuno, como siempre. Megadiverso, México es megadiverso.
O sea, somos privilegiados en la biodiversidad que hay en México. Fíjate, somos el primer lugar mundial en reptiles. Somos de los primeros lugares en anfibios. Somos de los primeros lugares en mamíferos. O sea, realmente México es un país biodiverso. La verdad que sí, Rafa, es muy interesante y precisamente yo creo que esa rama, digamos, de los anfibios, reptiles, todo eso es una de las más diversas, no solamente en México, sino también alrededor del mundo. Y eso me lleva a pensar, estábamos hablando del monstruo del lago Ness, que también es todo un clásico de los críptidos, pero se nos estaba olvidando también mencionar uno que vive en la República del Congo, que es se llama Mokele Mbembe. No sé si has escuchado hablar de ese Mokele. ¿Cómo no? Mokele Mbembe. Bueno, aquí hay algo que quiero resaltar, hablando de especies endémicas y todo este asunto, que me llama la atención. Mokele Mbembe es acuático, ¿no? Está dentro de los acuáticos, ¿verdad? Sí. Literalmente, Rafita, literalmente es exactamente lo mismo que el monstruo del lago Ness. Se presume, o de acuerdo a las evidencias que se han presentado de estos dos animales, del monstruo del lago Ness y el Mokele Mbembe, que son muy similares a lo que sería un plesiosaurio, es decir, un dinosaurio de cuello largo, cabeza angosta, que tiene aletas para poder nadar bajo el agua, tiene una cola larga y que parece pues igual una especie de plesiosaurio. Lo interesante del Mokele Mbembe es que existen dibujos de las personas oriundas del Congo que lo han descrito, lo han dibujado tal y como nosotros conocemos a un plesiosaurio. Y al mismo tiempo, en el lago, el monstruo del lago Ness, es muy parecido también de acuerdo a las evidencias y fotografías que se han presentado de él. Estamos hablando de dos regiones completamente remotas y completamente diferentes, y en los dos casos ven exactamente lo mismo. Y aquí es donde que me hace pensar mucho. Quiero ponerte un ejemplo muy local, muy sencillito, como para que se entienda el punto. Hay una región en el estado de Veracruz en donde hay unos animalitos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Es una especie de mosquito del tamaño de la mosca de la fruta, si no es que un poquito más pequeño, que normalmente viven en la arena. O sea, cuando la arena está húmeda, cuando estás en la playa y la arena está húmeda, te brincan encima, casi no los ves y te pican. Digamos, es una especie de animal hematófago, o sea, que chupan sangre igual que los mosquitos y que son muy venenosos. Te dejan unas ronchas que te duran mucho tiempo. Y en esa región de Veracruz le dicen chaquistes. Pero los chaquistes. Pero en otras regiones del país es exactamente el mismo animal y le llaman el jejen. Son los jejenes. Entonces, de un lado del país le dicen jejenes y de otro lado completamente diferente hablamos del mismo animal, pero le dicen chaquiste. Entonces, estamos hablando que con este ejemplo local te quiero decir que es muy probable, o sea, existe una alta probabilidad de que el animal realmente exista, porque estamos hablando de dos regiones completamente diferentes y alejadas una de la otra, el Congo y allá Escocia, en donde han visto el mismo animal y que solamente le cambian el nombre. O sea, uno es el monstruo del lago Ness o Nessie y el otro es el Mokele Mbembe, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, podría ser, sí, porque el Nessie y el Ogopogus lo dibujan como un plesiosaurio, ¿no? Como un pez así acuático con aletitas. Y el Mokele Mbembe, sí, también lo han visto como un plesiosaurio, pero sabes que también lo describen como un saurópodo, como sí, semiacuático con sus piecitos. Es que realmente no está pues clasificado, entonces es muy ambigua la descripción, pero tienes mucha razón, porque te habla también de la Tierra, ¿no? Y de la geología y cómo la Tierra estuvo unida y cuando viene la desfragmentación de los continentes y se comienzan a separar, pues obviamente quedan grupos, ¿no? Como un grupo humano que quedó en Australia, pues se fue para allá, hacia el sur, y el otro grupo acá. Entonces, la Tierra, en todos sus procesos de transformación geológicos, biológicos, evolutivos, bueno, pues obviamente queda para mucho Exacto. material. Y ese, por ejemplo, el logopogo que mencionas,
es otra región completamente diferente por allá, ¿Canadá? Por Canadá. Entonces imagínate, hablamos prácticamente del mismo animal o del mismo tipo de críptido, de 3 diferentes regiones del mundo que están completamente alejadas una de la otra, con diferentes nombres, ¿no? Sí, pero que en tiempos remotos estuvieron unidos en el super megacontinente Pangea, ¿no? Entonces, exactamente. Es una cosa como los dromedarios, pues, los camellos allá en Medio Oriente y las llamas en Perú. Exactamente, o sea, es que las posibilidades son muy grandes, Rafa. O sea, a pesar de que sí, reconocemos que la criptozoología no está, digamos, reconocida por la ciencia oficial, pero considerando todas las especies que se descubren todos los años, todas las especies que faltan por conocerse y todas estas evidencias que hemos reunido, digamos, o que sabemos que se tienen con los críptidos, que tienen características muy similares, no tendríamos de alguna forma también por qué dudarlo tanto. O sea, no, como que son, digamos, verdades a medias, ¿no? O sea, que les falta realmente poco para ser especies reconocidas. Solamente lo único que falta es un poco más de evidencia, nada más. Y me viene a la memoria un caso que es también un críptido, es considerado un críptido, que también es un animal que se considera extinto, pero que últimamente han existido ya con el uso de las nuevas tecnologías muchas evidencias que son razonablemente creíbles acerca del megalodón. Que digamos, megalodón. El megalodón es un tiburón, que es un tiburón prehistórico que de gran tamaño. Se han encontrado en algunas ocasiones animales que presentan una mordida que no corresponde al tamaño de un tiburón normal, sino que es una mordida mucho más amplia, que nos hace pensar o nos sugiere que se trata de un tiburón de dimensiones colosales, que corresponderían a las características del megalodón, que se supone que debería de estar ya extinto. O sea, ya es un animal que debería de estar extinto, pero que por ahí circulan de repente videos, y no videos de aficionados, sino videos, por ejemplo, de empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos en el fondo del mar, en donde aparece de repente de la nada un tiburón de gran tamaño que nos hace pensar o nos hace creer que se tratara de un megalodón. Y han sacado, inclusive en alta mar, pescadores y todo este rollo, tiburones blancos arrancados de un mordisco. ¿Qué animal puede tronar o trozar o cortar de un mordisco a un tiburón blanco? Únicamente un animal enorme. Y el mar es tan enorme y es tan inexplorado, porque realmente del mar, pues solamente las rutas marítimas conocidas, pero hay grandes extensiones de agua que no son ni siquiera navegadas por el hombre. ¿Quién te dice que por ahí no están algunos animales por ahí ocultos? Digamos que el animal carnívoro que nosotros conocemos, marino, más grande del mundo, que nosotros conocemos, es la orca. Que es un animal que está más familiarizado con los delfines, digamos, no es un mamífero. Un mamífero, sí, pues, pero la ballena asesina, ¿no? Como le llaman. La ballena asesina. Los cachalotes también. Los cachalotes, pero no son parte de la dieta de ese tipo de animales un tiburón. O sea, un tiburón específicamente, digamos, son carnívoros, pero ni siquiera corresponde a la región. ¿Me explico? O sea, una orca, por ejemplo, no vive, o la mayoría de las veces no vive en las mismas regiones que viven los tiburones blancos. Entonces, sí, no, como por ejemplo, mucha gente cree que los osos polares coexisten con los pingüinos y pues no. O sea, los osos polares son del polo norte y los pingüinos son del polo sur. O sea, no coexisten. En las caricaturas te los ponen que coexisten, ¿no? Y en los anuncios de Coca-Cola navideños te los ponen que coexistan, pero en realidad no tienen relación biológica entre sí. Exacto, a eso es a lo que yo me refiero. Y aparte no es la técnica de cacería de las orcas, no es llegar y darle un mordisco a un animal, sino que primero tienen ellos una técnica de cacería que, bueno, lo matan y luego ya lo consumen, ¿no? Pero el único animal que, digamos, tiene esa técnica que ve a lo lejos y llega y ¡pah!, presta de una sola mordida, es el tiburón. Hablando de este tipo de depredadores, ¿no? Entonces,
el que se encuentre un tiburón blanco, de que de por sí ya son muy grandes, con un arrancado de un mordisco medio cuerpo, pues te da a entender que hay otra especie de tiburón, porque se sabe que son, entre ellos son, ¿cómo se dice? Cuando se comen unos a otros. Sí, caníbales. Caníbales, exactamente, tienden al canibalismo, pero estamos hablando de un animal mucho más grande, entonces son evidencias de que pudiera todavía existir lo que hoy en día es considerado un críptido, el megalodón, que es un animal extinto también. Y sabes que ahora que estamos hablando, que nos estás compartiendo y de los enigmas acuáticos y que hablamos sobre el cachalote, así que dijimos, ay, el cachalote, pues el calamar gigante, ¿no? Exactamente, el kraken. El kraken. Fíjate qué curioso, que yo creo que eso es uno de los temas que a la criptozoología la pondera en cierto punto, porque el calamar gigante pertenecía a la criptozoología. Y hoy y ya oficialmente se sabe que el calamar gigante existe y que de hecho su hábitat natural está en el Pacífico y que habitan en demasía en el mar de Cortés, en México, y se le conoce como el calamar de Humboldt. Así es. Y hay especímenes que llegan a medir, si mal no recuerdo, hasta 15 metros de largo, ¿no? Y que este animal inspiró a las leyendas mitológicas del kraken. Del kraken, que hundía embarcaciones. Y que en la Segunda Guerra Mundial hay muchísimos testimonios de personas que en alta mar se toparon con el kraken o con un calamar gigante. Hay una especie de ballena también que se supone que ya está extinta y que también podría formar parte incluso de este grupo de críptidos, que por su nombre es el Leviatán. ¿En la Biblia habla del Leviatán? El Leviatán, que es una especie de ballena que se supone que ya está extinta, pero también forma parte, digamos, de estos animales que son considerados como extintos, y que, bueno, hoy día sabemos que la ballena azul, digamos, el animal más grande del mundo, más grande que se conoce, pero ahí, no sé si te acuerdas que hay un famoso ruido, hay una agencia que se dedica a grabar sonidos debajo del mar, sonidos submarinos, que grabaron un sonido que se llama el famoso bloop. Bloop, sí. Sí. Y ese bloop es considerado el sonido de un animal. Gigantesco. De proporciones colosales. Así es, que tiene la capacidad de hacer un ruido que se puede escuchar a miles de kilómetros de distancia. No se conoce cómo es, no se sabe dónde está, no se sabe dónde podría habitar, pero se estima que por el tipo de ruido que produce, es un animal colosal. De hecho, es muchísimo más grande de todo lo que nosotros en día conocemos. ¿Cuántos enigmas acuáticos, biológicos no nos depara el mar? Los lagos y las lagunas, pero más el mar, ¿no? Más el mar. Pues imagínate lo que te decía yo al principio, solamente se conoce el 10%. Y el otro 90% de las especies marinas está inexplorado. O sea, y si estamos hablando de más de 8,5 millones de especies que se piensa o que la ciencia cree que todavía no se conoce, pues las posibilidades son infinitas. Olvídate, Rafa. Olvídate. El tema, pues, o sea, yo creo que para toda la gente que nos está viendo, obviamente Misterios Acuáticos no nos va a dar para un programa, ¿estás de acuerdo? No, es mucha información. Un programa. Ya si fuéramos mucho más específicos, olvídate. Te hago la propuesta de hacer varios episodios de Misterios Faunísticos. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, porque obviamente todavía falta información interesante. Estamos en enigmas acuáticos, ¿no? Nosotros habíamos dividido para que la gente vea la inocencia de sus servidores. La inocencia de sus servidores. Que nos íbamos a chutar en un programa los misterios faunísticos y vamos a dividirlos en enigmas acuáticos, vamos a dividirlos en misterios terrestres, vamos a dividirlos en homínidos, vamos a
dividirlos en monstruos voladores y obviamente no nos va a alcanzar el tiempo. Así que queda la promesa de hacer episodios misterios faunísticos. Pues obviamente no lo acabamos. ¿Qué más nos tienes de enigmas acuáticos? ¿Tienes todavía más? Digamos que son los más importantes, porque obviamente hay muchos más, ¿no? Como tú bien lo decías, no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, mira, está el monstruo de Tecolutla. ¿Llegaste a oír del monstruo de Tecolutla? Ese monstruo marino mexicano, el monstruo de Tecolutla, que se dice que en realidad fue una ballena y que encalló en Tecolutla. Y así como es a un montón de animales que han encallado a lo largo del mundo. Entonces, definitivamente no nos alcanza el tiempo. Sí, Miguel, no olvídate. Pues muchísimas gracias por esta participación en Expreso Paranormal. Queda la promesa de conectarnos el próximo fin de semana para seguir grabando los episodios. Sabe la gente que no vamos en vivo, sabe la gente que el programa es grabado. Grabamos la próxima semana, nos vamos orgánico, Misterios Terrestres, seguiría Misterios Terrestres, y si nos da para homínidos y monstruos voladores, yo creo que nos va a llevar 4 episodios. Muchísimas gracias, Miguel. No, hombre, como siempre, muy interesante, y a mí me encanta mucho charlar contigo, Rafita, porque siempre salen cosas nuevas, salen cosas bien interesantes, la verdad, y yo feliz de la vida. Nos gusta mucho filosofar. Hay una amistad. Se dice que la amistad solamente existe entre hombres buenos. Y creo que tú y yo estamos bien conectados, tenemos muy buena química, muy buena amistad, muy buen cariño fraterno ahí. Completamente. Y entonces fluyen, baja el egregor y fluye entre nosotros. Luego hablamos de los egregores, pero bueno. Entonces, el egregor es un espíritu colectivo que conecta. Luego hablamos de los egregores. Luego hablamos de los egregores. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, gente que nos está viendo. Para despedirte, Miguel, de nuestra gente. No, muchas gracias, Rafita, a ti y a todas las personas que ven el programa. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Esperen, porque todavía hay mucho más al respecto del tema. Y bueno, pues en una siguiente emisión, aquí estaremos con mucho gusto. Así es, nos vemos en otra emisión más de Expreso Paranormal. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias.